¿Recuerdas cuando de niño llegaban los brigadistas a tu escuela a vacunar a todo el salón? ¿O cuando tu mamá te llevaba con tu cartilla al centro de salud? Bueno, eso cada vez ocurre menos en nuestro país, porque si en México vacunar a un niño está dejando de ser costumbre, en adultos ni se diga, y lo estamos pagando caro. Soy Aisha Wilkins, hablemos de esto acá, entre News. Everybody. Durante años, México fue el líder en cobertura de vacunación infantil. ¿En serio? Líderes. Más del 90% de los niños menores de un año recibían sus vacunas gracias al programa de vacunación universal. Incluso hubo países que replicaron esta iniciativa. Pero algo cambió. A partir del 2016 empezamos a perder el paso. Mientras que los países de la Organización para el Desarrollo Económico promedian una cobertura superior al 90% en niños menores de 2 años con esquema completo, en México, para el 2023, alcanzamos menos del 42%, según la encuesta nacional de salud del INEGI. Esto quiere decir que más de 2 millones de niños se quedaron con aplicaciones parciales del cuadro de vacunación. Repito, 2 millones de niños. Y si eso ya suena grave, hay más. México ocupa el segundo lugar en América Latina, solo detrás de Brasil, con el mayor número de niños conocidos como cero dosis, es decir, aquellos que no han recibido ni una sola vacuna de rutina. Este grupo suele identificarse por la ausencia de la primera dosis de difteria, tétanos y tosferina. En 2023, UNICEF estimaba que 316,000 niños mexicanos menores de un año se encontraban en esta situación. ¿Y por qué importa? Porque, según los expertos, cuando la cobertura cae por debajo del 95%, se corre el riesgo de que enfermedades ya controladas como el sarampión o la poliomielitis reaparezcan en la población. Lamentablemente, eso ya está ocurriendo. En lo que va del 2025, se han confirmado más de 400 casos de sarampión en el país, una enfermedad que habíamos logrado contener desde hace décadas. Esto ya provocó la primera muerte en Chihuahua, y a eso hay que sumarle más de 40 casos de bebés que perdieron la vida por tosferina. México también es uno de los países de la OCDE con más muertes infantiles evitables. Según la misma organización, más del 50% de los fallecimientos en menores de 5 años en México podrían prevenirse con vacunas, atención médica oportuna y una nutrición adecuada. No es casualidad, es consecuencia directa de la desatención. ¿Por qué perdimos el buen paso que teníamos en vacunación? Son varios factores. El primero es que en nuestro país es extremadamente complicado llevar los medicamentos a las comunidades más aisladas. Un niño en una comunidad pobre tiene 3 veces más probabilidades de no recibir ninguna vacuna que uno que viva en una ciudad. Esto según la UNICEF. El segundo problema está relacionado con las compras de medicamentos. Como sabemos, desde el 2018 se generó una crisis en el abasto debido a los cambios en los procedimientos de adquisición. Y el tercer factor es la influencia de las redes sociales, que alimentan la desinformación, sobre todo entre los sectores menos educados. Según la misma UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, hoy en día se le hace más caso a las teorías conspirativas que circulan en Facebook o TikTok que a la ciencia detrás de la vacunación. Esto ha generado desconfianza y una disminución significativa en la participación de las campañas, especialmente en ciertos sectores de la población. Es extraño, pero es la realidad. Y es aquí donde empieza el efecto dominó. Si como país no insistimos en la vacunación desde la infancia, ¿cómo podremos esperar que los adultos se vacunen? Pues no lo hacen. De hecho, para 2023, solo el 6.8% de los adultos mexicanos tenía su cartilla de vacunación al día, comparado con el 18% que se registraba en el 2012. Para colmo, solamente el 36% de los adultos confía plenamente en las vacunas. Aquí hay algo aún más preocupante. La mayoría de los adultos en México no sabe que necesita refuerzos. No saben que existen vacunas contra el herpes zóster, la influenza, el neumococo o incluso refuerzos contra el tétanos o la hepatitis B. Y si no lo saben, ¿cómo se espera que la gente participe? En este tema, podemos aprender de otros países. Por ejemplo, en Canadá, más del 80% de los adultos mayores reciben la vacuna contra la influenza cada año. En Alemania, las campañas de vacunación son permanentes en farmacias y en centros de salud. Australia, por su parte, tiene calendarios de vacunación obligatorios para adultos con incentivos fiscales. ¿Y en México? Aquí las vacunas para adultos son como mitos urbanos. Sabemos que existen, pero nadie sabe dónde encontrarlas ni cómo acceder a ellas.
Durante la pandemia, México sí logró organizar una campaña masiva. El 86% de los adultos entre 18 y 59 años recibió al menos una dosis contra el COVID-19 y en adultos mayores la cobertura fue aún mayor. Entonces, ¿por qué no lo hacemos todo el tiempo? Esto nos deja claro que sí se puede vacunar a millones, pero se necesita voluntad, logística e información clara. Porque si no lo hacemos, pasaremos más tiempo y gastaremos más dinero tratando de controlar brotes de enfermedades como el sarampión o la tosferina que no deberían de existir. Mientras sigamos apagando incendios en lugar de prevenirlos, el sistema de salud seguirá colapsando, pero en cámara lenta. Así que antes de decir que las vacunas son cosa de niños o que te van a instalar el chip de Bill Gates, recuerda que la salud pública empieza con educación y una decisión individual, pero se sostiene colectivamente. Soy Laisha Wilkins, nos vemos la próxima semana acá, Entre News. Everybody